Hola, hola, ¿cómo estás? Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, a este podcast que tiene la intención de darnos herramientas para nuestra salud mental, que nos invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el otro, pero sobre todo cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, cómo procesamos experiencias que vivimos, en fin. Como siempre, no puedo más que agradecerte que pongas play para poder escucharme mientras estás haciendo algunas actividades y preferentemente, como siempre te invito, pues a tomarte junto conmigo un cafecito. Así que, pues nuevamente, bienvenida y bienvenido. Vamos a tomarnos un cafecito, ¿sale? Así que, ¿qué dices? Nos tomamos un café y justo es que hoy nos vamos a tomar un café que creo que las reflexiones van a estar muy interesantes porque el tema de hoy se llama No quiero terapia, quiero venganza. Em, ¿En qué está inspirado este episodio de hoy? El tema de hoy está inspirado en algunas conversaciones que he tenido con algunas personas, obviamente en el contexto de terapia, porque de pronto hay momentos en los que no queremos o no podemos llegar a un entendimiento. Nos cuesta trabajo procesar alguna situación que vivimos, alguna herida, alguna experiencia donde nos sentimos traicionados, lastimados por alguna otra persona. Y justo a veces lo que queremos es, yo ya no quiero que me duela a mí. Es tan fuerte, tan intenso el dolor que yo estoy sintiendo que, ¿sabes? Yo quiero que te duela a ti. Y entonces, sí, he escuchado varias veces en procesos de terapia el yo quiero vengarme. Y aquí quiero hacer una pausa, un pequeño paréntesis, que es justamente creo que el espacio de psicoterapia, cuando hablamos del espacio seguro, yo te lo he platicado en otros episodios, más que pensar que el espacio seguro es un espacio que te apapacha completamente y que te da la razón y que se pone de tu lado tu terapeuta. En realidad, el espacio seguro es justo para poder hablar y externalizar todo aquello que a veces sentimos pena, vergüenza, incomodidad o que moralmente, éticamente sentimos que debemos callar y que no tenemos que decir o que estaría mal nombrarlo, ¿no? Y justo esta es una de las narrativas que creo que la terapia nos da el espacio, la oportunidad para poder decirlo con todas sus letras, que es yo quiero vengarme. Y sí, lo he escuchado varias veces. Lo he escuchado más en temas de infidelidad, lo he escuchado en temas de abusos, tanto económicos, psicológicos, como de índole sexual, porque justo esto que te mencionaba hace ratito, a veces es muy complejo lograr entender el por qué lo hiciste. ¿En qué momento decidiste dañarme? ¿Cómo es que no pensaste en mí cuando tomaste ciertas decisiones, etcétera? Entonces, ahí es donde es tan grande nuestro dolor que quisiéramos que la otra persona sienta con una intensidad similar a la que yo estoy sintiendo, que experimente el dolor que yo estoy sintiendo. Por eso es que sentimos esta necesidad de justicia inmediata y una búsqueda de, pues, un relativo equilibrio. Si yo lo sentí, tú también, ¿no? Como en una balanza es, si yo estoy de este lado llorando, sufriendo, pagando terapia, reacomodando mi vida, replanteándome, ¿sabes qué? Yo quiero que tú también sientas lo que yo estoy sintiendo. Por lo tanto, yo quiero venganza. Y me encanta el título, la verdad, de No quiero terapia, quiero venganza. ¿Por qué? Porque la terapia es aquello que justo te mencionaba hace ratito y que muy probablemente tú con tu terapeuta o con tus amistades o lo que tú has ido construyendo de idea de la terapia, pues es que la terapia nos lleva a confrontarnos. O sea, la terapia nos lleva a sostener conversaciones con nuestro terapeuta que muchas veces son incómodas, que algunas veces pues nos llevan a reconocer que yo tengo que asumir responsabilidades, que confronta mis propias decisiones, que a veces me llevan a quitarme una venda de los ojos y ver con más claridad mi dolor
lo que me llevó a sentir ese dolor y entonces de ahí no, yo ahorita no quiero terapia, no quiero terapia porque mi terapeuta me va a llevar por el camino de las responsabilidades, de la reflexión, de la introspección y yo ahorita lo que quiero son resultados inmediatos, yo quiero venganza. Pero bueno, en realidad, lo que vamos a reflexionar, platicar el día de hoy es, en realidad la venganza nos va a dar ese equilibrio que necesito. ¿Qué pasa? Que si eso que parece equilibrio en realidad nos mantiene atados, nos ata como emocionalmente más a la otra persona, en lugar de dar un cierre, de abrir un nuevo capítulo desde un lugar de mayor amor, autocuidado, conciencia. ¿Qué tal que en realidad la venganza nos ata a la otra persona? Hay una serie que ya tiene temporada 2 que honestamente no he visto, pero que la temporada uno me gustó muchísimo. Ahorita te doy el nombre de la serie, porque no me acuerdo bien cómo se llama. Eh, y esta serie justamente habla, ejemplifica muy bien lo que es esta, entre comillas, como venganza, el ahora va la mía, que nos mantiene atados, ¿no? Porque ejemplifica cómo va escalando el te hago, me haces, te hago, me haces, te hago, me haces. Y bueno, es una serie en un tono, digamos, como de comedia. Sin embargo, pues hace una sátira muy fuerte de lo que es esta venganza, ¿no? Este deseo se llama bronca, en español se llama bronca. Y ya tiene su segunda temporada, pero en la primera justo ilustra cómo dos personas empiezan a escalar en algo tan insignificante como es un altercado que tienen en un estacionamiento de un supermercado y hasta dónde llega a escalar. Entonces te decía, lo tratan como con sátira, como con comedia, pero en realidad también tiene un toque muy, muy realista de hasta dónde puede llegar el deseo de venganza, el deseo de vamos a tomar, a equilibrar esto. Si tú me hiciste, yo también te hago. Y entonces, justo como te decía hace ratito, no sé si eso en realidad le da un cierre. No sé si eso en realidad va a terminar haciendo que yo sane, que yo me mueva hacia lugares más sanos, em, hacia, hacia el sanar la experiencia o me va a llevar a un resentimiento, a un tocar la herida, a un estar frecuentemente recordándome lo que tú me hiciste. Entonces, justo, pues hoy no vamos a hablar desde el deber ser, vamos a hablar desde ese lugar incómodo que a veces todos hemos habitado, que es ese deseo de venganza. O bueno, no sé si todos, pero muchos en algún momento cuando hemos vivido alguna experiencia, como te decía, de traición, de desilusión, etcétera, pues hemos sentido, o algunos han sentido, ese deseo de, ay, como quisiera que tú también lo sintieras. Yo en lo personal, sí, genuinamente sí lo he sentido, ¿no? Como en algunas veces ese deseo de no necesariamente de ver sufrir al otro, pero sí decir, "Uy, yo también quiero que experimentes un poco del dolor que yo estoy sintiendo". Y ese pensamiento de quiero que sientas lo que yo sentí, ese impulso de hacer algo para empatar la historia como si fuera un partido, y entonces vamos a empatar esto que nos está pasando, pues tiene que ver con justo ese deseo de quiero equilibrar esta balanza, porque cuando algo nos duele tan profundamente, a veces, antes que la búsqueda de paz, queremos una reparación inmediata. Y justamente, em, esta palabra de la reparación inmediata es algo muy valioso y muy importante en los conflictos, crisis que llegamos a vivir, porque
Cuando, ya lo hemos platicado en otros episodios también, que es esta parte de cuando yo quiero ser escuchada o escuchado en un vínculo por algo que pasó, algo que nos ancla, algo que nos deja sin evolucionar el vínculo, es primero el no aceptar, no reconocer que algo sucedió, que algo hice, que en algo dañé, y dos, no encontrar esa búsqueda de reparación. Y en este caso, pues tiene que ver con la reparación emocional, pero el tema es que la reparación emocional no es inmediata. O sea, porque hay temas que son tan profundos, tan dolorosos, tocan una intimidad del ser tan profunda que muchas veces no basta con un perdóname o discúlpame. O sea, la reparación emocional es uno de los procesos más complejos porque es como una torre, vamos a hablar pensando en la confianza, por ejemplo. La confianza es una torre que se va construyendo desde el momento en el que nos conocemos, empezamos a poner ladrillitos en esa torre. Y cada día en nuestro vínculo se va construyendo la torre, poco a poquito, sumamos ladrillos, vamos poniendo cemento y cada vez se va haciendo más sólida, más sólida, más sólida. Pero hay de heridas a heridas, ¿verdad? Hay veces que algo pasa y, ups, se lacera un poco esta torre, se lastima, se ve dañada, pero a veces hay eventos muy significativos, reitero, em, las infidelidades, abusos significativos que no van a dañar de manera mínima la torre, la van a dañar de manera muy significativa. Y entonces imagínate esta torre que de pronto un día está súper sólida, llega una bomba, la golpea, derrumba, tal vez no toda, pero sí una parte muy considerable de la torre. La reparación no se va a dar en automático al día siguiente. La reparación, imagínate que esta torre te llevó 3 años, 5 años, 7 años construir la torre de confianza. Y en un minuto te enteras, cae la bomba de aquello que hace que esta torre se vea, insisto, tal vez no destruida en su totalidad, pero sí en un buen porcentaje impactada y lastimada. Entonces, lo que te llevó 7 años de construir la confianza, no va a bastar con un sí, perdóname, discúlpame, sí te herí, sí te lastimé, sí hice algo que te daña, no va a bastar con ese minuto que me lleva, o menos de un minuto que me lleva a decirte perdóname, discúlpame. La reparación emocional lleva mucho tiempo. Y entonces entra este conflicto interno de, no, yo quiero en la intensidad que estoy sintiendo aquí y ahora, yo quiero que con esa intensidad tú sientas algo, porque la reparación emocional me va a llevar días, semanas, meses y a veces años. Y como está doliendo en la inmediatez, yo quiero reparación en la inmediatez. Y entonces ahí es en donde nuestro cerebro y nuestras emociones empiezan a tener un juego complejo y complicado por esta reconocer que quiero resultados inmediatos, pero en lo real, va a ser un proceso. Pero aparte va a ser un proceso en la que vamos a necesitar involucrarnos los dos, porque si es un proceso en el que solo me involucro yo, bueno, más complejo todavía, ¿no? ¿De dónde viene entonces este deseo de venganza? La venganza muchas veces es un intento de regular el dolor, es una ilusión de encontrar un equilibrio emocional, esa reparación emocional que necesito, volver a sentirme bien, volver a reconocer que podemos confiar uno en el otro, que vamos a estar bien, que lo que hemos vivido como pareja o como amigos o como hermanos o como padres e hijos ha tenido sentido y tiene sustento, porque de pronto cuando vivimos una experiencia de una traición muy fuerte, se siente que algo se rompe, no solo dentro de mí, se rompe entre nosotros, como ese lazo que nos unía, como si se rompiera y entonces uno empieza a dudar de qué tan real es lo que vivimos, porque muchas de las narrativas que suelo escuchar es, entonces todo fue una mentira.
porque ¿desde cuándo me estás engañando? No necesariamente de infidelidad, aunque muchas veces sí viene de infidelidad, deslealtades, etcétera. Pero entonces es, ¿en qué momento se perdió este equilibrio en el que estábamos y ahora yo me siento en una cierta desventaja frente a ti? Este deseo de venganza, viene de sentir que el otro ganó, que salió impune, que tú te quedaste con tu dolor, porque también esa es otra de las narrativas, es y la otra persona sigue como si nada con su vida y yo aquí pagando terapia, llorando, tratando de reestructurar mi vida. A veces hay una pérdida temporal del sentido de vida, ¿no? Y ahora entonces, ¿qué sentido tiene todo? Y todo lo que yo entregué, entonces, ¿para qué fue? Entonces, hay una desorganización interna muy, muy, muy fuerte que esto, yo me quedo con el dolor y el otro queda impune. Y entonces hay esa sensación de el otro ganó. Por eso te decía hace ratito, como si estuviéramos en un partido donde yo perdí y el otro ganó y la venganza es, no, vamos a hacer al menos un empate. Mínimo que este juego quede medio empatado donde tú no, tú también vas a salir raspado o raspada de esta experiencia. Entonces aparece una idea que para el cerebro y para el corazón parece como muy seductora, ¿no? Me viene a la imagen, te voy a hacer una referencia muy, muy, muy viejita, que es la película de Roger Rabbit, que es viejísima, ¿no? Y que sale la esposa, que era como muy seductora, un personaje en caricatura que salía con un vestido rojo, ¿no? Y entonces imagínate esa voz, o sea, un personaje así como muy seductor que se acerca y que te dice, si hago algo que le duela, entonces este partido se va a equilibrar. Pero es muy seductor, o sea, porque los seductores, aquello que te está incitando, que te coquetea, que te susurra, porque no es un acto realmente hecho como con plena conciencia, eh, em, eh, con fuerza, con seguridades, se va como maquilando poco a poquito y empieza a haber un juego interno entre la ética, la moral, lo correcto, lo incorrecto, pero por eso digo, es una vocecita seductora hacia las emociones y hacia el cerebro que dice, ¿y qué tal si ahora yo hago la mía? ¿Y qué tal, no? ¿Qué tal que yo ahora hago esto? ¿Qué tal que yo ahora voy pensando en X plan, ¿no? Y es que esto me llama a reflexionar como si el dolor fuera transferible, ¿no? Justo como una transferencia bancaria, donde yo tengo 100 pesos y te voy a transferir 100 pesos o te voy a transferir 50 pesos para que entonces queden equilibradas las cuentas y te transfiero. Lo que yo tengo, te lo paso. Como si existiera una balanza emocional exacta, precisa, tan exacta como las matemáticas. Pero, pues empieza en esta seducción de este pensamiento seductor, pues empieza a entrar un poco la razón, ¿no? Que nos dice, ojo, ten cuidado, porque tal vez la venganza es una trampa. Tal vez la venganza no repara, porque acuérdate que hace rato decíamos que probablemente lo que buscamos es una reparación emocional, pero en realidad una venganza repara lo que se rompió en mí. ¿Repara la confianza, la venganza? ¿Realmente la venganza repara eh, los planes y proyectos que teníamos juntos? ¿Repara la seguridad y la confianza que sentía? Pensemos en tipos de abusos, del que tú quieras. En realidad la venganza va a reparar aquello que se rompió en mí por aquella experiencia de abuso. O en realidad puede ser, como te mencionaba, esta trampa. El problema es que la venganza promete algo que tal vez no se va a poder cumplir, porque la venganza no te va a garantizar bienestar, no va a reparar lo vivido, no te va a asegurar que el otro va a sentir exactamente lo mismo que tú sentiste.
La venganza no va a hacer que olvides la experiencia. La venganza no va a hacer que mañana te despiertes y sientas un borrón y cuenta nueva. El dolor no funciona de manera de espejo. No hay forma de que el otro sienta exactamente lo que tú sentiste y no hay manera de que de un día para otro olvides lo que sucedió y de un día para otro te levantes como si nada hubiera pasado, como la película de Drew Barrymore, ¿no? Donde cada día se levanta perdiendo la memoria, ¿no? Y le tienen que poner este post-its y videos para recordarle su vida. Pues la venganza no va a hacer eso, porque mañana te vas a despertar y ¿qué crees? De lo primero que vas a pensar tal vez, cuando no lo has trabajado, de lo primero que vas a pensar es, "Ugh, ¿cómo me dolió? ¿Cómo me levanto después de esto?" Porque la venganza no repara. Y entonces, en lugar de cerrar la herida, tal vez lo que vamos a hacer es prolongar más la herida. ¿Por qué? Porque se van a empezar a construir expectativas falsas. Ahora me va a rogar, ahora le voy a ver sufrir, ahora me voy a meter a ver en sus redes. Porque esto, de verdad también qué horror. Es una conducta que creo que tenemos que cuidar y limitar la cantidad de indirectas que de pronto se ponen las personas en redes sociales, ¿no? Pueden ser entre videos, memes, comentarios que se puedan escribir, pero entonces estos comentarios igual es como, te pico, me picas, te pico, me picas, ¿no? O sea, como, ve lo que puse para que tú reacciones y veo lo que tú pusiste para que yo reaccione y otra vez, esta escalada, ¿no? Este te hago, me haces, te hago, que no tiene fin, porque ¿cuándo vamos a parar? Justo por eso te decía, lo prolongamos, en lugar de decir, ya está, hasta aquí, punto, se acabó. Agarras tus cosas, yo agarro las mías, cada quien su vida, yo me voy a mi terapia a resolver para que mañana cuando me levante y diga, Dios mío, qué dolor, encuentre yo la forma de sanarme a mí misma. Pero cada día, la forma en la que voy a ir sintiendo el dolor va siendo diferente y diferente y diferente, hasta darme cuenta que un día el dolor es total y completamente manejable. Y el dolor lo he aprendido a acomodar en mi vida y he aprendido a resignificar y a tomarme a mí con amor y reconstruirme. Pero si estoy en este juego bidireccional de la venganza, como te decía, solo estamos prolongando que la herida no va a cerrar, porque estoy a la expectativa de lo que vas a hacer y de cuál va a ser tu respuesta y de yo qué voy a responder. Y si no respondes, si veo que me esforcé tantísimo en hacer algo que creí que te iba a doler muchísimo y no respondes como yo esperaba, más se abre la herida, porque entonces más coraje me da y entonces más dolor siento y entonces digo, si esto no le dolió, entonces voy a hacer algo más para que le duela más hasta esperar alguna reacción. De tal manera que ni de una ni de la otra, es decir, de si reaccionas o no reaccionas, me muevo yo, me quedo a la expectativa, me anclo, me ato a ti para ver mi siguiente movimiento. La venganza entonces es una falsa salida fácil. La venganza parece una salida rápida, pero en realidad es una forma de seguir en la historia. Nos mantiene conectados a ese evento que me ha hecho daño, refuerza la narrativa del daño, puede generar más consecuencias negativas porque no nos da libertad, nos da permanencia en lo que daña, nos prolonga en lo que daña, nos ata a lo que daña. Por eso entonces es una falsa salida fácil, es una falsa libertad, es una falsa sanación. Aterrizando qué realmente es la venganza y reconociendo que en lugar de darnos libertad, autocuidado, autoseguridad, autoconfianza,
y nos da aquello otro que te decía de nos ata, nos prolonga la herida, no deja que sane, etcétera. Pues viene la pregunta más importante. ¿Qué hago con lo que estoy sintiendo? ¿Qué hago con este dolor tan fuerte, tan profundo, tan intenso, con esta traición tan fuerte que he sentido y estoy experimentando? ¿Qué hago con esto? Porque es muy intenso y aquí lo tengo. Me despierto y lo tengo, me meto a bañar y aquí está el hueco en el estómago, el dolor en el pecho, el deseo de estar llorando. Me preparo un café, lloro, me voy en el carro o en el transporte y tengo ganas de llorar. Veo a alguien o a algo que me recuerda esto y otra vez toca mi dolor. Estoy trabajando y no me puedo concentrar. Estoy en una fiesta y solo tengo ganas de salir corriendo. Es real. Estoy sintiendo con intensidad y necesito una reparación emocional. Pero a veces esa reparación emocional no va a venir de afuera. Eso duele y eso da coraje porque también lo he escuchado y también lo he sentido. La parte de decir, estoy aquí esperando y tengo tanto deseo de que tú seas quien venga a reparar lo que rompiste. Pero lo confrontativo es cuando llegamos a decir, es que no te toca. No puedo sentarme a esperar a que tú vengas a reparar. Contigo se rompió, sí, pero no te toca repararme. Me toca repararme a mí. Brevemente, este es de un podcast de Tere Díaz, que algunos de ustedes la conocerán, habla mucho de temas de pareja, de amor, etcétera, tiene muchos libros. Y en algún podcast, y este ejemplo lo suelo compartir muchísimo, en algún podcast ella pone este ejemplo. Imagínate que que vas tú en tu carro y que llega alguien y te choca, ¿no? Choca tu carro. Cuando tú te bajas a ver, el daño del carro no es insignificante, o sea, no es como no pasó nada, sí es evidente que hay un daño, pero también es un daño que no es una pérdida total, ¿no? Puede haber alguna reparación. Pero cuando tú te bajas para ver cómo queda tu carro y para dialogar con la persona que llegó y te chocó, la persona te dice, ah, sí, discúlpame, y ¡pum! Se da la fuga, porque sabemos de estas historias, lamentablemente, ¿no? De gente que no asume responsabilidades, ¿no? Entonces la persona dice, ay, sí, sí, perdón, pero en el momento que te dice, voy a buscar los datos de mi seguro, agarra su carro, lo prende y se va. Y entonces dice Tere Díaz, digo, no lo cuenta tal cual, ¿verdad? No le estoy citando textual, pero más o menos por ahí va la historia, donde ella dice, y entonces ahí tienes dos caminos que tomar. O te quedas ahí parada esperando a que regrese la persona y decir, ah, es que él o ella me chocó y entonces yo estoy aquí esperando a que venga a reparar los daños, a que venga a pagar por el daño que hizo. Dice, pero corres el riesgo de que tal vez sí regrese, pero si ya viste que corrió, la probabilidad es no va a regresar. Y entonces dice ella, tienes la oportunidad de decir y decidir, me toca a mí reparar el daño. Pero qué coraje, porque ahora yo tengo que pagar dinero económico, pagar con tiempo en el llevar a X lugar, a una jalatería o lo que sea, un taller, tengo que llevar mi carro y me voy a quedar varios días sin él. Yo estoy pagando por lo que tú hiciste. Y ella enfatiza, qué injusto. Sí, es injusto, por supuesto. Yo creo que cualquier persona que escuche esto, o la mayoría va a decir, pues por supuesto que es una injusticia, que la otra persona te haya pegado en el carro, se haya ido, no haya asumido la responsabilidad y no repare los daños. Por supuesto que es una injusticia. Y ella invita a reflexionar, ¿y qué vas a hacer con esa injusticia? Porque queda claro que la otra persona no va a venir a reparar. Y lo que te queda es reconocer que tú te puedes reparar a ti misma o a ti mismo. Y eso es lo doloroso y es lo complejo y es lo que decíamos hace ratito.
Es esta parte donde siento que el juego no se queda equilibrado porque el otro sale impune y yo aquí estoy pagando por tus platos rotos, ¿no? Y entonces, ¿qué hago con lo que siento? Transformar ese sentimiento de injusticia. A veces hay una experiencia de sentimiento de humillación. Siento que me humilló la otra persona. Y entonces lo que toca es nombrar sin censura. Justamente como te acabo de decir, ¿qué siento? Siento injusticia, siento vergüenza, siento humillación, siento tristeza, enojo, coraje, frustración. Y reconocer, por supuesto que quiero vengar. Sí hay una parte de mí que quiere venganza por todo esto que estoy sintiendo, todo lo que acabo de nombrar. Porque yo iba tranquilamente haciendo mi vida y de repente llega alguien o algo que me mueve de mi tranquilidad, que me mueve de mi paz y no hay una reparación inmediata. Por supuesto que quiero venganza porque me siento destruida o destruido. Pero después de nombrar aquello que estoy sintiendo, empieza esta parte del trabajo personal que es traducir la emoción. La venganza es un idioma, pero no es el mensaje original. Es decir, la venganza es esa máscara que se está poniendo a lo que estoy sintiendo, pero en realidad no es realmente lo que hay detrás. Debajo, ¿qué hay? Hay dolor, tristeza, injusticia, humillación, vergüenza. Y viene algo que me encanta, que es empezar a recuperar la agencia personal. ¿A qué se refiere esto? El equilibrio no ocurre cuando el otro también pierde como yo perdí, cuando el otro también siente como yo sentí, porque no sabemos si eso va a ser real o no. Ocurre cuando yo recupero mi lugar dentro de mí, dentro de mi vida, dentro de mi proyecto de vida, dentro de mi sentido de vida. Por eso se le llama agencia personal. Me vuelvo a agenciar, a adueñar, a apropiar de lo que me corresponde. ¿Qué me corresponde? Mi vida, mi propia búsqueda de bienestar, mi propia búsqueda de mi lugar de paz y seguridad. Por lo tanto, esto implica una cierta, obviamente todo esto implica un proceso de duelo, ¿no? Pero implica también una cierta renuncia a la búsqueda del empate. O sea, hacer como por ahí una reconciliación, una negociación, que lo hablamos en las etapas de duelo, ¿no? Que acuérdate que las etapas de duelo son la negación, el enojo, la tristeza, la negociación y la aceptación. Y entonces por ahí implicaría en la aceptación esta renuncia al empate. Renuncio a esa búsqueda de querer estar empatada o empatado contigo. Renuncio, dejo ir, suelto el que sientas lo que yo sentí. Como te he dicho, partiendo de que tal vez nunca vas a sentir como yo sentí. ¿Por qué? Porque somos dos entes diferentes, con herramientas emocionales diferentes, herramientas de afrontamiento diferentes, herramientas de resolución de conflictos diferentes, historias de pérdidas muy diferentes. Por eso es que no vas a sentir como yo. Por eso renuncio. Renuncio a buscar que sientas lo que yo sentí. No todo se puede empatar. Y aceptar eso también es reconectar con mi poder conmigo mismo, empoderarme. El empoderamiento tiene que ver con ese volver a sentirme fuerte, esa agencia de la que hablaba hace un momento. Entonces es volver a sentirme fuerte, capaz, con seguridad, que, ojo, como decíamos hace ratito, también implica esta renuncia al empate, también implica la renuncia a la inmediatez de la reparación, como la torre que te compartí hace ratito. La torre no se construyó en un día, por lo tanto no se va a reconstruir en un día. Y mi reparación emocional, si no está la otra persona para acompañarme y asumir responsabilidades, entonces me toca hacerlo a mí. Y ojo, también muchas veces sí está la otra persona. Muchas veces la otra persona sí se sienta junto conmigo a decir,
aquí estoy, discúlpame, la regué, vamos a reestructurarnos, pero aún estando la otra persona y poniendo de su parte y asumiendo responsabilidades, aún así hay una parte que le toca a nosotros y hay una parte que me toca a mí. O sea, hay un muy buen porcentaje que es, y aunque te sientes conmigo en la reparación, un muy buen porcentaje me va a tocar a mí hacer mi propia reparación y reestructuración de lo que yo quiero para volver a sentirme en ese poder. Y entonces viene otro punto que es decidir y elegir qué historia quiero continuar. La pregunta no es qué merece el otro, es en qué historia quiero seguir viviendo yo, porque aquí hay un punto muy importante sobre aquellas historias un poco complejas y dañinas, que es, me haces muchísimo daño y entonces me enojo, te enojas, el famoso círculo de la violencia o ciclo de la violencia. Te hago, me haces, y luego entramos en la famosa etapa de la luna de miel, donde ya todo está tranquilo, donde todo está bien, donde le vamos a echar ganas, pero vuelve a haber un estímulo y me vuelves a lastimar, o ahora yo te lastimo, y entonces nos hacemos daño, nos pedimos perdón, luna de miel y así. Ese es un ciclo que también podemos elegir vivir. No sé qué tan sano sea. Por eso la pregunta es, ¿qué historia elijo continuar? ¿Y tú qué historia eliges continuar? Justo te decía hace ratito, a veces hay personas que sí eligen quedarse desde lo sano y donde las dos personas están reconstruyendo la relación desde un lugar saludable. A veces nos quedamos los dos y los dos reconstruimos o intentamos reconstruir desde un lugar no saludable, o nos quedamos los dos y solo uno intenta reconstruir desde un lugar saludable y el otro no, o elegimos tomar caminos distintos. Son los cuatro escenarios que se me ocurren. Tal vez a ti se te puede ocurrir algún otro escenario, ¿no? Pero aquí lo más importante y con lo que vamos a ir cerrando es qué historia quiero seguir viviendo. Porque estas experiencias yo les he dicho y yo es una frase que comparto mucho, que es que tu dolor valga la pena. Es tan intenso y es tan fuerte como para que la intensidad con lo que le estás sintiendo ahorita, después llegue el aparente perdón y la aparente luna de miel y en un mes vas a estar llorando nuevamente con la misma intensidad o más fuerte, porque va creciendo la frustración. O empezamos en una relación donde ya nos está valiendo que tanto nos lastimamos y que tanto nos hacemos daño y eso pues tampoco está padre, porque entonces estamos normalizando la violencia o el daño en el vínculo. Entonces, ¿qué historia elijo seguir viviendo? Es asumir este empoderamiento del que te hablaba hace ratito para decir, yo mm, sí que merezco en la vida, pero ¿qué construyo en la vida? Yo elijo construir relaciones saludables y a veces elegir irse es sumamente doloroso, pero es sumamente reparador. A veces, sobre todo cuando no están en la misma sintonía las personas para la reparación, ¿no? O sea, si yo ya intento y veo que la otra persona no se compromete, sigue en el más de lo mismo, no asume responsabilidades, pues entonces yo estoy eligiendo caer en ese hoyo negro a cada ratito. Pero también yo puedo elegir, basta, hasta aquí, porque la responsabilidad de mi bienestar no está en el otro, está en mí. Por eso yo elijo. Entonces, de manera súper breve, los puntitos como para discernir y reconocer qué hago con este deseo de venganza, porque es tan intenso lo que siento, ¿qué hago con ello? Primero, nombrar tal cual lo que estoy sintiendo. Me siento humillada, me siento triste, me siento frustrada. Nombrar. Dos, traducir esa emoción, que es lo que estoy sintiendo de esa venganza, poderle dar estos otros nombres de está, a lo mejor está tocando heridas que vienen de mi infancia, de mis relaciones pasadas. Entonces,
Nombrar con mayor claridad qué es lo que estoy sintiendo. Tercero, recuperar agencia personal. Es mi vida, me toca a mí reconectar con mi propia vida y mi bienestar. Por lo tanto, el número cuatro es renunciar a este empate, renunciar a este deseo de venganza y, por último, el quinto, elegir qué historia quiero vivir. Yo decido qué camino va a seguir con esto. La venganza, ya decíamos, no sé si realmente nos da la libertad en el vínculo, la reconexión con la paz, o nos está atando a un continuar, 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 continuar hasta llegar a hacernos mucho daño. Desear la venganza no te hace una mala persona. Eso también es muy importante como aterrizarlo. Desear esta venganza no es que me convierta en el peor de los seres humanos y malévolo y entonces me voy a ir al infierno, ¿no? Ese deseo viene del dolor, como hemos hablado. Ese deseo de la reparación, ese deseo de volver a estar bien después de haberme sentido humillada o humillado. Pero actuar desde ahí puede mantenerte en el mismo lugar que en un inicio dolió. A veces, lo más difícil no es soltar al otro, es soltar la fantasía de que algún día esto se va a equilibrar. Y eso es fuerte también, es muy fuerte esto. No es tanto soltarte a ti como persona, es dejar ir la fantasía de que algún día a ti te va a doler como a mí me dolió y vamos a volver a estar como estábamos antes. Esta es otra de las ideas que hay que dejar ir y soltar. Después de una herida muy fuerte y muy profunda, nunca vamos a volver a estar como estábamos antes. Después de una experiencia que nos fractura o que nos fisura, como que fisura el vínculo, que lastima el vínculo de manera trascendente, fuerte, significativa, nunca vamos a volver a estar igual que antes. Por lo tanto, este equilibrio no es real, es una fantasía. Entonces, es aprender a soltar esa fantasía, ¿vale? Es aprender como, y es reconectar con los puntos que te mencionaba hace ratito de decir, pues es que de aquí en adelante me toca a mí elegir, no puedo seguir dejando en tus manos mi bienestar. Evidentemente implica como poder ver más claramente los hechos que las palabras, darme cuenta cómo son más claras tus acciones que lo que verbalmente me puedes decir, para que entonces yo pueda elegir qué historia quiero seguir viviendo contigo o sin ti. Pero aterrizar en que la venganza parece el camino fácil y la terapia parece el camino largo. Y sí, no solo parece, es. Parece que la terapia es un camino más largo, sí, pero la venganza es el espejismo de la solución, porque en realidad duplica o triplica el camino que vas a recorrer para recuperar tu estabilidad. Entonces, hacia el final del episodio de este capítulo, de este podcast, es como, pues sí, no quiero terapia, quiero venganza. Puede ser el camino fácil, pero la invitación es cambiar esa narrativa por sí, sí quiero terapia y no quiero venganza, porque la venganza me va a atar, la terapia me va a confrontar. Sí, va a ser doloroso, también voy a llorar, también me voy a sentir incómoda o incómodo, pero a la larga va a ser un camino que me va a llevar a un lugar de mucha más paz, mucho más bienestar. Espero, con esto me voy a despedir, espero que si has vivido alguna experiencia muy dolorosa, una traición muy fuerte, una herida que ha dejado huellas muy, muy significativas y que te lleven frecuentemente a esta búsqueda de venganza. Espero que este episodio te haya acompañado o te esté acompañando a reconectar contigo, como mencionaba hace ratito, a reempoderarte, a soltar este deseo de empatar el dolor. No es real eso, pero espero que te des como ciertas herramientas, cierta luz para
para volver a conectar con tu bienestar, soltar esta fantasía de que la venganza nos equilibra y reconocer que aunque parezca acá un camino más complejo y más doloroso, la terapia o buscar el sanar desde un lugar diferente va a ser mucho más productivo a corto, mediano y largo plazo. Si este episodio resonó contigo, por favor, pues mándame un mensajito, escríbeme qué te hizo reflexionar, si te ha pasado algo similar. Si no, compárteselo a alguien que consideres que está pasando o ha pasado por algo similar y que tal vez puede acompañarle en esta parte de cómo lidiar con esta herida tan profunda que siente, no para que perdone de inmediato, sino para que encuentre o encuentres tú, si es que a ti te está resonando, para que encuentres esta luz, este camino, este saber que sí hay una salida diferente a la venganza, ¿vale? Así que, pues muchas gracias, como siempre, espero que te haya gustado el episodio, espero que te hayas tomado un rico cafecito. Gracias, muchas gracias por tomarte este cafecito conmigo. Nos escuchamos próximamente en un episodio más de Nos tomamos un café y como siempre, cierro dándote las gracias por escucharme, deseando que esto sea productivo de alguna manera para ti, para tu bienestar, para tu salud y deseándote siempre una maravillosa vida en bienestar y en plenitud. Nos vemos.